Así terminamos rápido. Acá dice 11 más. No, yo lo tengo mal configurado. Estamos todos. Ahí quizá un poco. Pantalla completa. Cambiar diseño. Acá está. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno. Hoy vamos a ver un tema para modelar un transformador. ¿Sí? Cómo quedaría el circuito que modela a un transformador real. Y de qué manera podemos determinar esas variables, digamos, ¿sí? Que hacen que nos modelen esta máquina, ¿sí? Bueno, en la otra clase habíamos visto algo, el tema de la autoinducción debido al flujo de dispersión en el devanado primario o producto del devanado primario y producto del devanado secundario. O sea, teníamos ahí un flujo disperso que nos generaba pérdida. O sea, no todo el flujo que generaba, por ejemplo, la bobina en el primario estaba repercutido en el secundario, ¿no? Había un flujo ahí que se perdía. A ese flujo lo llamábamos flujo disperso, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el modelo de un transformador real exacto, ¿sí? Donde tenemos el primario, ¿sí? Y el secundario. Cada uno con sus resistencias debido al cobre y su reactancia, ¿sí? Debido al desarrollamiento, esa reactancia inductiva. Y en paralelo tenemos una resistencia y una reactancia. Esto debido es a la corriente de excitación que necesitamos para mantener ese transformador, ¿sí? En funcionamiento. Bien, por más que el secundario esté abierto, nosotros necesitamos hacer circular una corriente de excitación que llamábamos, ¿sí? Que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, ahora, ¿cómo determinamos todos estos parámetros? Y se puede reducir un poco más esto. Este es el modelo exacto de un transformador, ¿sí? Con todas sus variables. ¿Bien? Bueno, acá lo que tenemos, digamos, lo que explicamos acá es el tema de qué es cada cosa. O sea, la resistencia propia del conductor del devanado primario, la reactancia, ¿sí? Que va a ser el producto de la autoinductancia L, ¿sí? Por la frecuencia a la que estemos haciendo oscilar esta bobina, digamos, ¿sí? Con su tensión aplicada. Eso algo ya vimos. Bien. Y del otro lado, en el secundario, tenemos lo mismo, para el secundario. Esto que está en paralelo es el paralelo de la excitación, digamos, que tiene una resistencia debido a las pérdidas, producto por histéresis o pérdidas en el núcleo, ¿sí? Esos son watts, porque es pérdida por corrientes, o sea que son productos o proporcionales al cuadrado de la corriente, y tenemos una reactancia de magnetización, podríamos decir, ¿sí? Producto de esa corriente de magnetización. Bien.
Ahora, ¿cómo determinamos todos estos parámetros? Bueno, podemos reducir un poco más eh, este modelo del transformador si referimos todo al primario o al secundario. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos ese ejemplo en donde referíamos las reactancias que veía un transformador en una línea? ¿Recuerdan ese ejemplo? No, yo no. ¿No? No, A ver, recuerdo si era esta clase o la anterior. No, acá estoy en cosas, nada que ver. Eh, Máquinas, transformadores, clase 3. Acá teníamos todo lo que es el transformador real. Este ejemplo, ¿sí? Cuando hablábamos de los transformadores de impedancia, cómo referir la impedancia del primario al secundario o del secundario al primario para un transformador ideal. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que tenemos que tener es solamente la relación de transformación. ¿Sí? Acá tenemos una línea, digamos, que tiene dos transformadores. Uno con una relación 1:10, una impedancia de línea, y otro transformador con una relación 10:1. ¿Sí? Uno eleva la tensión, la otra la baja. Ahora, y una impedancia de carga. ¿Cómo podemos, en el primario de este transformador, del segundo, digamos, transformador, el T2, esta impedancia de carga, que podría ser la impedancia del devanado secundario, si lo miramos como un transformador real, cómo la pasamos al primario? ¿Qué va a atender? ¿Qué va a pasar, digamos? va a pasar a ser una resistencia más una carga inductiva. O sea, que lo tomo como un... No, fíjense, a ver, la teoría de esto, acá tenemos. Los valores de la impedancia cuando se reflejan en ya sea el primario o el secundario. ¿Sí? En este caso, fíjense, la impedancia de carga, ZL, cuando nosotros la reflejamos al primario, la tenemos que multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta impedancia de carga en el secundario, la relación de transformación es 10. En el secundario, ¿cuánto va a valer? 100 veces su valor. Claro. ¿Sí? Al cuadrado, 10 por 10 por el valor de la impedancia. Por la impedancia. Bueno, entonces, yo lo que tengo que hacer es reflejarla al primario para poder eliminar esta parte y que me quede como un solo transformador. Entonces, reflejo esa impedancia y me queda un solo transformador, un solo circuito con un solo transformador. Y si quiero sacar este transformador, reflejo al primario y me queda un solo circuito. ¿Sí? Un circuito sencillo, fácil de analizar. ¿Bien? Acá tenemos dos impedancias. Tenemos la impedancia de carga reflejada y la impedancia de la línea. Esta no está reflejada porque es de la línea, en ese caso es la original. Cuando la reflejamos al primario de este transformador, ahí vemos lo que sucede. ¿Sí? Una pregunta, Iván. ¿Eso es algo que tiene algo que ver con el teorema de máxima transferencia de energía? ¿Puede ser? ¿O algo así? Puede ser, el teorema de máxima transferencia de energía no lo vimos, pero sí, habla sobre las relaciones de potencias, ¿sí? Para un circuito.
Bueno, lo que quería llegar con esto es el tema de cómo podemos reflejar para poder reducir un circuito a algo más sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro circuito original? Reflejamos estas impedancias al primario o viceversa, o al secundario, ¿sí? De acuerdo a lo que querramos. Bueno, reflejadas al primario vamos a tener resistencias equivalentes, impedancias equivalentes y el propio paralelo debido a la excitación, ¿sí? Reflejado al secundario, lo mismo. Fíjense que aparece el A al cuadrado como la variable, o sea, o como la constante que está modificando esos valores. ¿Se entiende? Ahora, si eliminamos la rama de excitación, ¿sí? ¿Cuándo la podemos eliminar? Y cuando el transformador está bajo carga, la excitación, la corriente de excitación es muy chiquitita, o sea, la corriente que circula por este paralelo es muy chiquita con respecto a la corriente de carga. Entonces podríamos eliminarla, ¿sí? Y nos queda aún más sencillo. De hecho, ¿qué es esto? Ya estuvimos trabajando un poquito. Un circuito RL. Un circuito RL, ¿sí? Un cuadripolo. Un cuadripolo, ¿sí? Cuadripolo súper, súper, súper sencillo, ¿sí? Bien. O sea, lo único que hacemos acá es reducir este circuito exacto, este modelo exacto de un transformador, a estos modelos que nos ayudan a trabajar y a realizar ciertas operaciones y a realizar ciertos modelados con las redes. Bien. Ahora, todavía nos falta saber cómo calculamos estas resistencias y estas reactancias de un transformador. Bueno, ¿cómo determinamos esos componentes? Bueno, acá tenemos, para determinar esos componentes existen dos pruebas que se hacen. Y ya algo habíamos estado hablando alguna vez, pero una es la prueba de circuito abierto y la otra es la prueba de cortocircuito. Ya vamos, hoy no, pero en la próxima clase vamos a ver un ejemplo. Esto estaría bueno hacerlo en la práctica, digamos, y relevar datos y obtener ciertos valores, como la impedancia del trafo, a fin de hacer una práctica. Pero bueno, no es posible en este caso. Pero bueno, podemos hacer un ejercicio para simular esto. Bueno, veamos primero la prueba de circuito abierto. ¿En qué consiste? Se deja abierto el circuito del devanado secundario del transformador y en su devanado primario se conecta una línea de voltaje, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar si dejamos abierto el secundario? No va a circular corriente Bien. por la impedancia del secundario, solamente la del primario. Solamente una excitación en el primario. Exacto, o sea, si yo dejo abierto acá, no hay corriente de circulación por acá, no hay. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, bueno, entonces la corriente, ¿qué va a hacer? Este camino. O sea, acá se va a dividir un poquito por acá, un poquito por acá, en este nodo se vuelven a unir y vuelven por acá, ¿no? Bueno, cuando se plantean estas condiciones, estos valores de resistencia del devanado primario, porque por acá no hay corriente, o sea, está abierto esto, estos valores son muy chiquitos en comparación
de esto. Por lo tanto, podríamos decir que el voltaje aplicado está aplicado sobre este paralelo de excitación, ¿sí? Sobre esta rama. Bien. Entonces, conociendo la tensión y la corriente, podemos determinar esto, trabajando un poquito. Bien. ¿Sí? Si ustedes miden potencia, ¿qué tienen? Una resistencia. Si miden potencia con un batímetro, ¿qué están midiendo? La S. No, con un batímetro. ¿Qué La miden? activa. La activa, watts. ¿Y los watts de dónde vienen? Sobre el tiempo. Los watts vienen de la resistencia. Entonces, pueden determinar este valor. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos un amperímetro, un voltímetro y un batímetro. O sea, para medir potencia activa en este caso. ¿Bien? Con el circuito abierto del secundario. Con el circuito abierto del secundario, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la impedancia de excitación, o sea, esta impedancia. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sería lo que está consumiendo el trafo solamente para excitar el núcleo. Exactamente, El trafo en vacío, lo que consume el trafo en vacío. exactamente. De hecho, esa es la prueba, ¿sí? En vacío, circuito abierto. Bueno, entonces lo que hacemos, como es un paralelo, vamos a trabajar con la admitancia para que sea más fácil, en vez de la impedancia. Bueno, definimos la conductancia como 1 sobre la resistencia, ¿sí? Y la subsetancia como 1 sobre la reactancia. Eso por definición. Y tenemos la admitancia de excitación, ¿sí? En vez de la impedancia de excitación, la admitancia de excitación. Bueno, relacionamos la corriente a circuito abierto y la tensión a circuito abierto y obtenemos el módulo, ¿no? De esa admitancia. Si ahora, porque tenemos un batímetro, medimos la potencia a circuito abierto, yo puedo determinar el factor de potencia de este paralelo, ¿no? Teniendo la potencia activa y la tensión y la corriente, pueden determinar el coseno de phi, ¿sí? O el factor de potencia, como quieran llamar, de un circuito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y a su vez podemos determinar el ángulo de potencia y con eso nos podemos ir directamente y calcular Rn y Xm. O sea, ustedes acá que tienen un numerito complejo que va a tener una cierta forma. O sea, de hecho esta, por definición, la admitancia, ¿quién es? Y a qué es igual. La inversa de 1 sobre R. 1 sobre X. Sobre Z. 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 La inversa de la admitancia. Para decirlo bien, es Z a la menos 1. ¿Sí? Pues si esto es matriz, es la inversa. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo todo esto, tenemos los parámetros Z. Y Z es R más JXL. ¿Sí? JX, en este caso JXL. Bueno, teniendo el valor del coseno y la
el coseno de phi, el factor de potencia, tenemos todo, digamos. O sea, podemos calcular a través de un ensayo a circuito abierto los valores de excitación, o sea, los valores de las impedancias de excitación a través de un modelo. No es que el transformador tiene un arrollamiento de excitación, una resistencia de excitación, sino que lo que estamos determinando son estos valores para poder modelarlo. ¿Entiende? El transformador tiene un núcleo, pongamos el transformador más elemental, un arrollamiento y otro arrollamiento. ¿Sí? Es lo único que tiene. Bueno, ¿cómo modelamos este aparato, esta máquina eléctrica, a través de un circuito? De esta forma. Bueno, ahora, si la modelamos de esta forma, ¿cómo obtenemos esos valores? ¿Sí? ¿Qué son todas estas cositas? Bueno, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, una forma de obtener estos es a través del ensayo a circuito abierto. ¿Bien? Nos faltan todos los otros todavía, ¿no? Bueno, todos los otros, ¿a través de qué ensayo van a salir? De la prueba de cortocircuito. ¿Sí? O sea, se hace un cortocircuito en los terminales de bajo voltaje del transformador y en los terminales de alto voltaje se conecta una fuente de tensión. ¿Sí? Se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente de los devanados del cortocircuito, o sea, en el secundario, sea igual al valor nominal. O sea, la prueba de cortocircuito es poner en corto el secundario, empezar a variar esta tensión hasta hacer circular una corriente en el secundario igual a la corriente nominal, ¿sí? Del transformador. ¿De dónde va a salir la corriente nominal? ¿De dónde saldrá la corriente nominal? De la relación de transformación. De la relación de transformación, ¿y qué más? El tamaño del conductor. ¿Y qué más? El tamaño del transformador también. De la potencia del trafo. La potencia del trafo. O sea, la potencia del trafo y la tensión de funcionamiento del trafo me va a dar la corriente nominal del trafo. ¿Sí? Ese es un dato conocido. Bien. Bueno, entonces se ajusta el voltaje, lo que habíamos dicho, o sea, empezamos a aumentar esta tensión hasta que en el secundario circule la tensión nominal. ¿Sí? Bueno, y de ahí entramos a medir. Hasta que circule la corriente nominal. Hasta que circule la corriente nominal, sí, creo que dije la tensión. Bien, hasta que Sí, circule la corriente nominal. Ahora, de ahí entramos a medir corriente, tensión y potencia. ¿Para qué? Bueno, ¿qué pasa con el voltaje de entrada? El voltaje que tenemos acá es bajito, ¿sí? Es una tensión bajita que hace que acá circule la corriente nominal. ¿Por qué? Porque acá tenemos un cortocircuito. Con poquito hacemos circular su corriente nominal. Por lo tanto, ¿qué podemos despreciar? Es esta rama. ¿Sí? Esta rama la podemos despreciar porque al tener una tensión baja, podemos suponer que esta rama no me influye, digamos. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, la corriente de excitación no va a estar. Entonces, toda la caída de tensión en el transformador se puede atribuir a los elementos serie. Se va a quedar todo esto. Acá hay un corto, queda un circuito a toda esta serie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, medimos tensión de corto, corriente de corto. ¿Qué podemos determinar? La impedancia de serie referida del lado primario del transformador.
sea, fíjense que acá estamos refiriendo el transformador al primario. ¿Por qué lo estamos refiriendo al primario? Fíjense qué pasa con las resistencias estas que aparecen ahí. Están elevadas al cuadrado, o sea, A por al cuadrado. ¿Sí? Lo que repasamos hace un ratito. A ver. Acá, resistencia equivalente, X equivalente. Bien. Bueno, acá lo que hay que... Resistencia equivalente, ¿quién va a ser? La resistencia del primario más A al cuadrado por la resistencia del secundario. Lo mismo con la impedancia, con la reactancia, perdón. ¿Sí? Lo que repasamos un ratito. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Venimos. Bien. Este circuito que ustedes ven acá, este modelo, es el modelo del transformador referido al primario. ¿Sí? ¿Por qué referimos al primario? Porque es más fácil trabajar con un solo circuito. ¿Sí? Si no, tenemos que andar trabajando con con estas relaciones de transformación que nos complican la vida. Entonces, para eso, referimos a un solo lado. Podemos referir todo al secundario, si quieren, no importa. El resultado es el mismo. En este caso, estamos refiriendo todo al primario. Bueno, entonces, todas esas impedancias en serie tienen un valor, un módulo, que ¿quién va a ser? La relación de quién con quién. Ley de Ohm, ¿no? La corriente, la relación entre la tensión y la corriente, ¿qué me da? Impedancia. Impedancia, ¿sí? En este caso el módulo. Muy bien. Con el batímetro mido la potencia y ¿qué puedo obtener entonces? Si tengo la tensión y la corriente, tengo S, si quieren llamarle, o sea, potencia aparente, S, o sea, P sobre S me da coseno de phi, ¿sí? Entonces puedo determinar también el ángulo, o sea, si hago la inversa de esto, determino el ángulo. Determinando el ángulo, yo puedo determinar R equivalente, X equivalente, y puedo determinar los valores, ¿sí? O sea, a mí lo que me sirve es esto, porque yo lo voy a estudiar como un circuito, no me interesa saber cuánto vale la resistencia en el primario, en el secundario, sino con saber su resistencia, ya está, su impedancia ya es suficiente. ¿Bien? ¿Pero se entendió cuál es el objetivo de todo esto? Ya determinar estos parámetros. ¿Por qué? Porque yo acá voy a poner una carga en algún momento de un modelo de un transformador. Ustedes acá van a poner 13,2, por ejemplo, y acá van a poner una casita que tiene un valor de una impedancia conectada. Bueno, y acá se produce un cortocircuito. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito acá? Acá, tic, se produce un corto ahí entre estos dos cables. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? En el distribuidor, en el medidor. Produce un corto en el medidor. Que hay que analizar este circuito. Depende ¿O no? del tamaño del transformador. Va a depender del tamaño del transformador y la distancia. Va a depender del tamaño del transformador y de la distancia. Bueno, la distancia, yo acá, si querés, te agrego una impedancia de línea que vale, no sé, 4 ohm más JX, o 4 más JX, más J3. ¿Sí? Una impedancia de línea. Y se produce un corto acá antes de la casita. Bueno, ¿cuál Depende es? de la tensión y la impedancia. ¿Cómo? De la tensión y la impedancia va a depender la corriente de cortocircuito. O sea, la corriente de cortocircuito es la corriente que va a pasar por el conductor de línea, ¿o no? Que tiene la impedancia de línea, ¿o no? Claro. Sí,
De acá para acá todo esto es el transformador. Bueno, ¿cómo se determina? Como lo que ya vimos en sistemas eléctricos, con la tensión de cortocircuito, uno puede, o sea, el valor de tensión de cortocircuito, uno puede determinar la potencia de cortocircuito. O sea, la tensión de cortocircuito nos da un montón de información sobre ese transformador, sobre esa máquina. Ahora, nosotros los cortocircuitos los calculamos en base a una tabla, que esa tabla está tabulada en base a distintas potencias de trafo. La potencia del trafo, ¿qué me va a ir cambiando? Estos valores, ¿o no? Porque más grande el transformador, más arrollamiento tengo, más núcleo tengo. ¿Se entiende? Iván, me tengo que retirar un ratito, tengo una urgencia, estoy acá en el trabajo, ¿sabes? Te dejo el presente por la duda que cuando vuelva no ya hayan terminado. Ah, bueno, dale. ¿Sabes? Dale. Dale, gracias. ¿Se entiende? La próxima clase vamos a hacer un ejemplo de hacerle unos ensayos a un transformador, obtenemos ciertos valores y vamos a determinar estos parámetros. ¿Ya? Pero el modelo de un transformador es el siguiente para poder calcular ciertas variables de una línea, para que nos sea más fácil. Y por eso hacemos todo esto. Pero ¿se entiende cuál es la idea del ensayo de circuito abierto y del ensayo de cortocircuito? Sí, sí. ¿Sí? Ahora nosotros estamos trabajando con transformadores monofásicos. ¿Sí? Un transformador trifásico, ese lo van a ver el año que viene, máquinas 2, es lo mismo. O sea, realizar estos ensayos es lo mismo. ¿Sí? Cuando se cortocircuitan todos los bornes. ¿Mm? En una oportunidad lo intentamos hacer un ensayo de esos con un trafo chiquito, por supuesto. Le metimos 380 del lado de alta y después sobre el lado de baja lo cortocircuitamos. Pero lo pueden hacer hasta con un transformador de 50 volamperes o 50 watts, como quieran. Transformador chiquito, una fuente, lo pueden hacer. Una fuente, sí, una fuente para achicarle más la tensión para que no tengamos tanto corto, digamos, la corriente. Si tienen una fuente de tensión que lo pueden ir regulando para obtener la corriente nominal, y obtienen los valores y es lo mismo. Ustedes pueden simular este modelo de transformador. O sea, simular no, realizar este modelo. ¿Mm? Bueno, por hoy no quería poner el ejemplo, digamos, porque se nos iba a hacer larguísimo. Prefiero verlo en otra clase con más detalle. El ejemplo para determinar los parámetros del modelo de un transformador a través de estos... El ejemplo en número, decís vos, haciendo las cuentas. Haciendo las cuentas, o sea, hago estas pruebas, mido, obtengo estos valores. Bueno, ¿cómo los interpreto estos valores para modelar el transformador que estoy estudiando, que le estoy haciendo este ensayo? ¿Me entiende? Sí, me da que me va a ayudar más con la matemática, va a razonarlo. Sí, preferí, digamos, esto que darle una mirada hoy, que ya algo habíamos hablado, por ejemplo, del ensayo de cortocircuito, pero preferí dejarlo acá y el ejemplo, propiamente dicho, verlo en la próxima clase. Sí, porque yo estoy bastante. No va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Está complicado. Ahí
ponele, tenés un trafo. Sabés que el primario solamente ponen un trafo, que sabés que el primario es de 220. Sí. ¿Cómo sacás la corriente de cortocircuito? Ponele que no sepas, no desconocés de qué potencia es el trafito. No, tenés que conocerlo. Ah, listo. Sí, sí. No, yo digo para ir probándolo, buscar. No, tenés que conocerlo. Tenés que conocer la potencia, sí o sí. Para saber. Si no, que tenés que arrancar de bien abajo, milivolt. Si no, Sí, lo que pasa es que no vas a, puede ser que no sepa, o sea, en realidad lo que te va a pasar es que no vas a poder saber si los valores que estás teniendo después son correctos. Es así, o sea, porque ponele, si yo no sé la potencia, yo no sé cuánto voy a tener de salida. Vos podés, fíjense que lo que están relacionando es tensión y corriente. Vos podés hacer una tabla. La idea es no pasarse de la corriente nominal, porque está en corto. Si ustedes le dan tensión, está en corto. ¿Qué puede pasar? ¿De qué? Exacto. Se quema. Los quemo. Exactamente. Claro, bueno, Por eso, ahí, hasta la tensión nominal. ¿Sí? Ustedes pueden ir construyendo esto en una tabla y obtener valores muy aproximados. ¿Sí? Pero si no conocen la potencia, no van a conocer la corriente nominal Claro. y corren un riesgo, digamos. Pero por hacer se puede la hacer. pregunta es, Iván, ¿qué es lo que nos impide para hacerlo verdaderamente al ensayo más allá de la distancia, ¿no? Porque por ahí estaría bueno tratar de conseguir los recursos para poder hacer un ensayo de eso. No, yo creo que todos estos ensayos, todas estas cosas, el año que viene hay una materia que se llama proyecto, me parece, que creo que ahí se tendría que hacer todo lo que más se pueda de ensayos, de toda la materia. O sea, bien que sea toda práctica, ir y hacer hoy tal y tal, y mediciones y todas esas cositas. Hacer un ensayo a un transformador monofásico de distribución, por ahí si se imaginan eso, no tenemos, digamos, hay que ir a no sé acá en Pico si hacen, pero no sé, en Quemú hay un taller de transformadores, en Victorica creo que hay. Después no Acá sé. en Santa Rosa también tenemos un laboratorio de transformadores y se podría llegar a gestionar, llegado el momento, o pedir permiso, o buscarle la manera para poder hacer un ensayo de esto. Claro, por ahí que si hay gente ahí que se dedica a eso, que nos muestre. Sí, allá en el parque está. Bueno, Además es el encargado acá. ajá. ¿Y quién lo maneja al taller ese? ¿Cómo quién lo maneja? O sea, ¿quién es el encargado de hacer los ensayos, de reparar? ¿Es un taller de reparación de trafo? ¿Sí? O sea, Digo, operaciones menores. No se realizan bobinados y esas cosas. Nicolás además es el que está encargado. Acá está con Sí, nosotros. nosotros lo hacemos. Tenemos el taller ahí acá en Santa Rosa, tenemos un taller de laboratorio y tenemos un dictador. ¿Y realizan estos ensayos? Hacemos ensayos de cortocircuito, de vacío, tensión aplicada. Tensión aplicada, sí. Tenemos la resistencia de los bobinados. Bueno, hacemos esos ensayos, digamos. Y obtienen, los ensayan para ver si están en los valores nominales del transformador, digamos. Claro, y le medimos las pérdidas en cortocircuito y en vacío. Ajá. Esos ensayos, digamos. Pero para los ensayos, es una cuestión para diagnosticar un transformador. Claro, exactamente, hacemos relación de transformación también. Ajá. Todo para diagnosticar, y en base a eso le hacemos el mantenimiento, digamos, reemplazamos el aceite, y bueno, Claro. y básicamente eso. Sí. Y después lo ensayamos para que nuevamente salgan a producción, digamos. Sí. Pero bueno, el tema digamos, de ir al parque y eso, bueno,
Habría que gestionarlo nuevamente, porque lo habíamos hecho el año pasado, pero bueno, había habido una negativa, digamos, de la cooperativa. Ajá. Este tipo de cosas. Pero bueno, habría que nuevamente probar a ver si aceptan de que vayamos a realizar alguna práctica. Sí, o no ir a meter mano en nosotros, porque es Sí, pero siquiera ver cómo se hace una. responsable ahí ir y ver, digamos, que hagan un... Pero por ahí, si lo gestiona ITES, por ahí tiene otra manera de mirarlo, la cooperativa. Por ahí, si lo gestionamos nosotros, que somos los empleados, no sé. Sí. No, se había gestionado a través del ITES. Se había gestionado todo, digamos. O sea, la cooperativa está en conocimiento de la tecnicatura y todo lo que estamos haciendo, digamos. ¿Sería por el tema de la pandemia? ¿Por el tema del agrotamiento? No tenía nada que ver. Pero por ahí, para hacer un ensayo de un solo día o de 2 días, supongamos, no sé, tendríamos que hablar, gestionarlo de vuelta y ver si dan el ok, digamos. Porque antes se había hablado, pero para hacerlo todos los fines de semana, ¿cómo era? Algo así, me parece. Era para darlo ahí a la materia, me parece, ¿no, Nico? Sí, ahora no recuerdo bien, pero no, me parece que era para hacer algunas prácticas, no dar, digamos, en la cooperativa. Era para hacer unas prácticas. Claro, pero las prácticas que hacíamos en LEPET, de hacerlas en el laboratorio, me parece. Yo lo que estuve mirando de la carrera, de lo que queda, o sea, el año que viene, hay una materia que se llama proyecto y entiendo que esa materia está hecha, digamos, más que nada para cuestiones prácticas, tratar de organizar algún viaje, no sé, ir a ver el parque eólico de Hacha, todas esas cuestiones, digamos, yo apunto para ese lado, y no tanto que nos quedemos en una clase y rendir un parcial nada más, sino que más que nada el año que viene aprovecharlo por ese lado. Después las materias, esta y la otra hay que dar los temas y hay que darlos, no hay otra, no hay tutía, digamos. ¿Sí? Y si vamos a hacer una práctica, todo esto, digamos, le va a quedar para la casa, básicamente, ¿sí? Porque con el horario y con la poca carga horaria que hay, van a tener que leer bastante. ¿Se entiende cuál es la cuestión de todo esto también? Hace un ratito llegamos del parque eólico de Hacha, hicimos una reparación. Después subo algún video de la reparación de un cable, 2 cables en realidad de 33 hicimos hoy. Estuvimos ahí. Está bien. Para que lo vean. Es lo que yo pienso, digamos, de la carrera, me parece. Digo, obvio que esto tendría que ser con más carga horaria, me parece. Sí, fíjense que cada materia tenemos 1 hora, hora y media por semana. Pero bueno, es lo que hay, muchachos. Pero si se puede ir a cualquier lado, vamos, no hay problema. Yo, en ese sentido, de hecho, tenemos que hacer la prueba, la práctica esa de puesta a tierra, que había quedado pendiente. Eso sí o sí lo vamos a hacer. Así que bueno, entre otras cosas. Pero bueno. Vamos, muchachos de Santa Rosa, a ver, pónganse las pilas, gestiones, vamos. Bueno. Voy a tomar asistencia. No oferto acá pico porque acá tenemos un piojo bárbaro. Con respecto a eso, lo único que hacemos es medirle relaciones de transformación y negarlo, y chao. Y le purificamos el aceite. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegan nuestros conocimientos. Y me toca a mí por lo menos. No, si vos, Iván, estás dispuesto a una clase, un sábado, de mañana, cambiarla con Mauro por otra clase, ¿sí?
empezamos a gestionarlo. Si están de acuerdo, yo mañana mismo hablo como para que se empiecen a hacer las cosas. Sí, ir a una visita, que nos muestren, digamos, que vean si tienen algún transformador desarmado, algunas cuestiones de eso. Si bien todavía no vimos transformadores trifásicos y seguramente van a ver eso ahí, pero bueno, es una aproximación y van a ver lo que es un núcleo, lo que es un devanado, estos ensayos. Si bien acá estamos estudiando el ensayo para determinar las variables, pero estos ensayos nos dan una indicación de qué tan bueno está el transformador también. Claro. ¿Sí? Para hacer un diagnóstico. Yo mañana mismo hablo con la gente esta para ver si necesitan un permiso de ITES y cómo se puede hacer. Bueno. Si quieren o no. Sí, si no quieren, bueno, lamento. No. Por lo menos con el no ya lo tenemos, así que intentarlo no cuesta nada. Así que. De mi parte, no hay problema. No hay problema. Lo organizamos y hacemos un sábado, un viaje hasta allá o un día de semana, no, pero bueno, el día de semana ya es más complicado. Este horario no van a salir cagando. Pero bueno, si se puede un sábado, lo hacemos un sábado, no hay problema. Bueno, listo, buenísimo. Bueno, les tomo asistencia. Gastón. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Andrés. Mauricio. Acá. Ramiro. Acá. Diego. Alexis. Presente. Franco.